Antes de empezar la clase, me gustaría invitarte a que visites nuestra página de HQ. Acá vas a encontrar todo lo que necesitas para estudiar, desde cursos virtuales, bibliotecas totalmente gratuitas y también cursos presenciales si estás en la ciudad de Córdoba. Si no estás aquí, igual tenemos clases virtuales para cualquier parte del país. Háblanos por WhatsApp y te vamos a dar más información. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Victoria, profe de biología en HQ. Em, en el video de hoy vamos a dar inicio a un nuevo curso que es de la materia biología para el ingreso a la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. De acá a diciembre, semanalmente vamos a estar subiendo videos con todos los contenidos teóricos y también vamos a ver clases con resolución de ejercicios prácticos. En la clase de hoy vamos a empezar con la unidad 1, que es de biología celular. Vamos a hablar cosas básicas de la biología a modo introductorio. Y bueno, vamos a hablar de varias cosas. Ahora ya comenzamos con el video. Bien, entonces, vamos a comenzar explicando el significado o qué estudia la biología. Desde la etimología podemos ver que la biología es el estudio de la vida. ¿Por qué? Porque bio significa vida, logía estudio, entonces estudio de la vida. La biología se encarga de literalmente estudiar la vida en absolutamente todos sus sentidos. Desde estudiar particularmente a un ser vivo en particular, a un organismo particular, cómo está formado, cuáles son sus estructuras, cómo se comporta, qué pasa en el interior de, de sus células, cómo es su fisiología, cómo es su anatomía, eh, cualquier aspecto que podamos pensar de ese ser vivo se encarga de estudiarlo la biología. También estudia cómo se relaciona con otros seres vivos, cómo se relacionan con su ambiente y cómo ha ido evolucionando a lo largo de toda la historia de la vida. Entonces, es sumamente amplio el estudio de la biología. Nosotros podemos ver que hay un montón de ramas: botánica, zoología, microbiología, genética, ecología, morfología, bueno, etcétera, etcétera. Obviamente no vamos a ver cada una de estas ramas en el curso, sino que nosotros vamos a estar concentrados, o mejor dicho, la materia se concentra en lo que es la parte de la biología que nos va a servir luego para las demás materias de la carrera de nutrición, más vinculado a lo que es el ser humano, cómo es su fisiología, cómo se comportan, eh, qué hay en sus células, cómo son sus sistemas, cómo se alimenta, cómo el cuerpo cumple sus funciones. Entonces, en eso va a estar más centralizado el curso. Un concepto muy importante de la biología, al tener un objeto de estudio muy amplio, eh, aborda, como habíamos dicho, lo que es la vida desde múltiples perspectivas. Entonces, para poder facilitar el análisis y la comprensión del estudio de los seres vivos, se necesitó organizar cómo está formado. Eso se hizo a través de establecer o a partir de establecer diferentes niveles de organización. ¿Qué son los niveles de organización entonces? Van a ser grados
de complejidad estructural de los seres vivos, es decir, concentrado cómo está formado el ser vivo desde la parte más pequeña hasta el organismo completo. En estos niveles de organización son jerárquicos. Esto quiere decir que se va, como dije antes, desde lo más pequeño a lo más amplio, y además cada nivel va a incluyendo al anterior. Por eso es jerárquico. En cada nivel nuevo van a surgir características, propiedades que no están en el nivel anterior. Esto es lo que se denomina las propiedades emergentes, que entonces son propiedades y características nuevas que no se observan aisladamente en sus componentes, es decir, los componentes que van a ser el nivel anterior no lo van a presentar. Estos niveles de organización van a ser el más pequeño, el nivel atómico. Se refiere a los átomos, que son las unidades más pequeñas de la materia, que conservan las propiedades de un elemento químico. Es decir, lo más pequeño que puede ser la materia es un átomo. Ejemplos de átomos, el oxígeno, el hidrógeno, seguramente los estudien y estudien cómo se comportan entre ellos en química. Luego vamos a tener el nivel molecular. Y aquí quizás se va a entender un poquito mejor lo que dije, que estos niveles de organización son jerárquicos. ¿Por qué? Porque el nivel molecular está formado por moléculas que, formadas a su vez por un conjunto de átomos. Entonces, conjunto de átomos van a formar el nivel siguiente, que es el nivel molecular. En el nivel molecular ya vamos a tener sustancias más complejas que los átomos simples, que surgen justamente de la interacción entre átomos. Y van a dar las moléculas biológicas, las biomoléculas, que son sumamente importantes en los seres vivos porque son la base o las que van a conformar todas las estructuras. Luego vamos a tener el nivel subcelular, que corresponde a estructuras que forman parte de una célula y cumplen funciones específicas. ¿Cómo está formado el nivel subcelular? Por conjunto de moléculas. Van a ser como pequeños órganos, por así decirlo, que están dentro de la célula y que cumplen funciones específicas. Aquí está, por ejemplo, una mitocondria, después vamos a ir viendo todo, pero bueno. Luego vamos a tener el nivel celular. Y aquí voy a hacer una salvedad en el nivel celular, porque la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Es decir, a partir de este nivel celular es que nosotros empezamos a considerar que un organismo está vivo, empezamos a considerar que hay vida. Por arriba del nivel celular no podemos estar hablando de organismos vivos. O sea, estructuras subcelulares aisladas por sí solas no van a tener vida, pero el conjunto de todas esas estructuras subcelulares, cómo están organizadas y cómo interaccionan entre sí, van a dar por resultado una célula. Esta célula que va a cumplir funciones y va a además tener un intercambio de materia y energía con su entorno, ya va a ser considerado como un ser vivo. Más adelante en el video vamos a ver bien cuáles son las características que definen a los seres vivos, pero por ahora vamos a
a dejarlo con que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. A partir de la célula ya vamos a tener los niveles de organización que quizás conocemos un poquito más, que nos suenan más, como el nivel tisular, que va a ser un conjunto de células que actúan de manera coordinada para cumplir una función. El nivel orgánico, que va a corresponder por los órganos, que se va a corresponder con los órganos, perdón, que va a ser un conjunto de tejidos que trabajan juntos para poder cumplir una función determinada. Luego vamos a tener el sistémico, que va a comprender a los sistemas, que van a ser un conjunto de órganos que trabajan juntos para cumplir una función. Y por último, el organismo completo, que va a ser el conjunto de sistemas y que eventualmente van a terminar formando eh, el organismo completo. Estos niveles de organización se pueden considerar los niveles de organización a nivel biológico, o sea, los niveles de organización biológico. Podemos ir un pasito más arriba del organismo completo y hablar de los niveles de organización ecológicos, que acá ya no se van a tener en cuenta solamente a cómo está formado un solo organismo, sino sino a ese organismo en relación a otros y en relación a su ambiente. Entonces, partiendo desde el nivel más chiquito, que es el organismo particular, seguimos con la población, que es un conjunto de individuos que viven en una misma región. Luego seguimos con la comunidad, que son varias poblaciones que viven en un área común e interactúan entre sí. Un ecosistema, que va a ser varias comunidades de seres vivos sumados a la comunidad de ser vivo, sumado al medio físico, es decir, al medio ambiente con el cual interactúan. Entonces incluye el ecosistema a los componentes bióticos, que son los organismos, y a los componentes abióticos, que es el ambiente. Luego vamos a tener los biomas, que van a ser ecosistemas comunes caracterizados por justamente las características de su terreno, las características climáticas, qué animales lo componen y bueno, y varias otras cuestiones que definen un bioma. Y por último vamos a tener a la biosfera. La biosfera es el nivel más amplio de organización ecológica, va a comprender el conjunto de todos los ecosistemas y biomas de la Tierra. eh, Básicamente va a ser la porción viva del planeta. La vamos a diferenciar de la atmósfera, que se refiere al aire, y la litosfera, que se refiere a la porción física que forma la Tierra, o sea, a la Tierra, valga la redundancia, ¿no? Literalmente la Tierra. Entonces, la biosfera va a ser la porción viva. Otro módulo que quiero que charlemos juntos con respecto a estas partes introductorias de la materia son las medidas que se utilizan para estudiar a la materia viva. Cada uno de estos niveles de organización, vamos a poner esta, cada uno de estos niveles de organización que hemos visto están organizados entonces desde lo más pequeño a lo más grande. Nosotros no podemos decir que un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno, van a estar al mismo nivel de tamaño, o sea, van a tener el mismo tamaño que un organismo completo, claramente no, ni que una célula, mucho menos tampoco una molécula particular, o no es lo mismo el tamaño de una molécula que el tamaño de un órgano, claramente. Entonces, eh, lo que es el estudio de la materia viva va a comprender todas estas unidades de medida. Como nosotros vivimos en esta parte del planeta, el sistema
de medición que usamos es el de los metros. Entonces, vamos a usar como referencia lo que es un metro. Eso es algo que nosotros podemos darnos cuenta cuánto mide para que usemos de referencia ahora cuando hablemos de lo demás. Más o menos un metro. ¿Cuánto yo mido? 1,53 m, soy bastante bajita, pero una persona normal mide 1,70 m, 1,60 m, 1,70 m. Bueno, ahí miren la relación, ustedes tienen en la cabeza más o menos cuánto es un metro. Más chiquito que un metro, o sea, en el metro vamos a estar estudiando lo que son organismos completos. Luego, si vamos un poquito más abajo, vamos a hablar de centímetros. Centímetros también. Nos podemos imaginar un centímetro porque agarramos una regla y vemos un centímetro. O sea, también podemos llegar a ver lo que es un centímetro. Y acá en centímetro también vamos a estar hablando de organismos completos, vamos a poner unas comillas. Y también vamos a hablar de órganos que se pueden medir en centímetros, el nivel orgánico. Vamos un poquito más abajo y vamos a tener el milímetro. Ven que siempre se le va agregando, o sea, se va dividiendo por 10. Ya los milímetros son las rayitas que están en la regla entre los centímetros, ya es muchísimo más pequeño. Y acá vamos a estar hablando de la medición a un nivel tisular de los tejidos. Luego vamos aún más chiquito y vamos a tener los micrómetros. Para que se den una idea, un micrómetro es 0,000001 metros. O sea, es ya muchísimo más pequeño. Ya no podemos ver lo que está en la escala de los micrómetros y acá vamos a tener al nivel celular, lo que son las células. Luego siguen los nanómetros. Un nanómetro es 0,000000001 metros. Muchísimo más chiquito. Y acá ya vamos a estar hablando de un nivel molecular. Y por último, lo más pequeño que vamos a encontrar en este sistema de medición va a ser el picómetro, que el picómetro es 0,00000, bueno, un montón de ceros, ya me pierdo cuando lo digo, metros, o sea, es por 10 a la menos 12, o sea, 12 veces más pequeño. Y acá ya vamos a tener al nivel atómico, en este nivel. Aquí también lo tenía en un cuadro y acá puse un gráfico para que podamos ver en una reglita. Entonces vamos a tener acá un metro, todo esto desde milímetro hasta metro es lo que puede ver el ojo desnudo, en metros humanos, ya mucho más metros, organismos mucho más grandes, animales más pequeños. Luego vamos a tener lo que va milímetros, nanómetros, perdón, milímetros y micrómetros, que ya no se va a poder ver con el ojo desnudo, y por eso surgen herramientas como los microscopios para que nosotros lo podamos ver. Este tamaño, en el de los milímetros y micrómetros, particularmente se va a utilizar la microscopía óptica, que utiliza un haz de luz para poder amplificar la imagen. Luego, desde micrómetros, pasando por nanómetros hasta picómetros, se va a utilizar microscopía. Micrómetros ya no tanto, la microscopía electrónica no abarca a los átomos, pero sí se va a utilizar microscopía electrónica que utiliza un haz de electrones para poder ver la imagen. Y con esto vamos a poder ver moléculas tan pequeñas como lípidos, proteínas, vamos a poder ver virus, vamos a poder ver luego estructuras subcelulares y luego, bueno, más pequeño, los átomos, que ahí ya se complica un poquito más con los recursos que tenemos.
Bien, entonces cuando hablamos de seres vivos, yo acá puse un árbol de la vida para que veamos la gran diversidad que tenemos. Yo particularmente acá puse diversidad de animales. Tenemos esponjas, gusanos, insectos, mamíferos, peces, reptiles, de todo. A esto le tienen que sumar plantas, le tienen que sumar hongos, le tienen que sumar bacterias. Entonces ahí la diversidad es aún más mayor. Entonces, habiendo tantas formas de vida de tan distintos tamaños y tan diferentes entre sí, nos tenemos que preguntar qué es lo que tienen en común estos organismos para que puedan ser clasificados dentro de seres vivos. Va a haber una serie de características que nos permiten definir en su conjunto lo que es un ser vivo. En primer lugar, un ser vivo debe tener una organización específica. Es lo que venimos hablando de cómo están formados por estos componentes que se van uniendo de manera jerárquica para formar componentes más amplios. Esta organización específica es una composición química particular definida que se organiza de manera compleja y tiene una estructura ordenada y jerárquica. Si bien tenemos estas jerarquías en común, o sea, algunos seres vivos se quedan en este nivel, que es el nivel de célula, luego otros seres vivos ya formados por multicelulares, pluricelulares, por conjunto de células, todos van a tener de cierto modo una organización específica. Y después, definido por su propia genética, que la genética es la información que nosotros tenemos adentro nuestro, como un código que nos dice cómo nosotros estamos formados, cada ser vivo va a tener una morfología y un tamaño propios que va a ser muy diferente, pero todos parten de la misma organización específica, al menos hasta un nivel celular, subcelular. Otra característica es el metabolismo. No quiero decir que es la más importante porque quizás otros biólogos y profes de biología difieran con mi enfoque. Esto es más personal, pero para mí es una de las características más importantes. eh, Porque es realmente lo que determina que algo esté vivo, el metabolismo. Bueno, sí, no me voy a ir mucho por las ramas para poder, primero les voy a decir lo que es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y procesos físicos que van a tener lugar en los seres vivos que permite el intercambio de materia y energía con el medio. Es decir, adentro nuestro, adentro de nuestras células, nosotros estamos formados por células últimamente, adentro de nuestras células van a ocurrir un montón de reacciones, es decir, moléculas que se van a romper, moléculas que se van a sintetizar, estas moléculas van a interaccionar entre ellas, van a cumplir funciones. Todo esto van a ser reacciones químicas que ustedes van a ver seguramente en la materia, en química, que le permiten al organismo intercambiar materia y energía con el medio. Es decir, el ser vivo, imaginen que esto es un ser vivo, ¿no? O sea, puede ser una célula, le voy a hacer un núcleo acá. Entonces, el ser vivo puede incorporar materia y energía y la va a devolver al medio, de alguna forma. Y va a usar esa materia y energía para poder cumplir sus funciones. Y para mí, esta interacción, que es lo que tiene el ser vivo con el medio, es principalmente lo que determina que esté vivo. Pero bueno, como les digo, tomen entre pinzas esto que les digo porque puede haber enfoques diferentes, pero bueno, es mi apreciación personal. Estas reacciones metabólicas, estas reacciones químicas, se van a poder dividir en dos. Primero voy a borrar esto
así nos queda lugar para escribir en un ratito. El catabolismo por un lado y el anabolismo por el otro. Estos son procesos complementarios. El catabolismo involucra básicamente la degradación de moléculas. Degradación de moléculas a componentes más simples. Mientras que el anabolismo, al contrario, va a ser la síntesis de moléculas. A partir de unidades más pequeñas se van a formar moléculas más grandes. El proceso catabólico va a liberar energía. Cuando se rompen estos enlaces químicos, es cuando se libera la energía. Por esta razón, se dice que los procesos catabólicos van a ser exergónicos. Yo me acuerdo, exergónico, exo de afuera, largan energía para afuera, liberan energía. Mientras que para los procesos anabólicos requiero de energía. ¿Por qué la requiero? Justamente para poder formar estos enlaces. Entonces, a estos procesos se los denomina endergónicos. Endergónicos viene de endo significa dentro, necesito energía dentro, requiero energía. Otra característica que van a tener los seres vivos es la reproducción, que es la capacidad de poder generar nuevos individuos, asegurando de esta manera la continuidad de la especie. Es decir, la reproducción no es un requisito fundamental para que algo tenga vida, pero la posibilidad de reproducirse sí es necesario para que algo tenga vida, porque esa especie debe, o sea, esa especie de la cual forma parte un individuo, debe tener la capacidad de poder perpetuarse en el tiempo y seguir perpetuando la vida, por así decirlo. Cuando se involucran a dos organismos, como en los humanos, es una reproducción sexual, y cuando tenemos, por ejemplo, una sola célula que se va a dividir y va a formar dos células diferentes, es una reproducción asexual. ¿Por qué? Porque no requiere de otro organismo, se puede reproducir por sí sola. Cuando uno piensa en reproducción asexual, piensa en células, porque es lo más sencillo de imaginar, una sola célula que se reproduzca sexualmente, pero de hecho hay organismos mucho más complejos que también se reproducen asexualmente. El ejemplo, el ejemplo más fácil de visualizar, las plantas, yo le hago un gajito, ustedes no sé si alguna vez a alguno le gusta coleccionar plantas, pero que dice, uy, me voy a robar un hijito de esta planta, me voy a robar un gajito, lo voy a plantar y me va a crecer una planta nueva. Eso es un tipo de reproducción asexual, porque no se requiere de otro organismo. A partir de uno solo genero más plantas. También puede pasar con ciertos animales que se reproduzcan asexualmente. O sea, es muy variado los tipos y mecanismos de reproducción asexual que tenemos. Así que si bien nosotros no lo vamos a ver en el curso, porque eso ya es materia de partes de la biología que no nos competen, tengan en cuenta que no se habla solamente de reproducción asexual en células particulares y bacterias, sino en incluso organismos mucho más complejos. Otra característica de los seres vivos es la adaptación. La adaptación se puede pensar de dos maneras. Se puede pensar como una característica, dislexia, puse mal el acento, características, o se puede pensar como un proceso. Cuando yo hablo de la adaptación como una característica, me refiero a una parte del cuerpo, una característica estructural básicamente, o una característica fisiológica o de comportamiento que aumenta las posibilidades de un organismo de sobrevivir.
al aumentar las posibilidades de sobrevivir, o sea, básicamente al sobrevivir, se puede reproducir y perpetuarse en el tiempo. Por ejemplo, el cuello alto de una jirafa le permite alimentarse porque alcanza a las hojas de los árboles. Entonces, el cuello alto es una adaptación porque le permite sobrevivir en el ambiente donde vive. Luego podemos hablar de la adaptación como proceso, que es justamente, valga la redundancia, el proceso por el cual los organismos adquieren, uy, no quise poner zoom, adquieren estas características que estuvimos hablando, estas características que le permiten vivir en un ambiente determinado. Cuando hablamos de adaptación como proceso, tenemos que nombrar a la evolución, porque va a estar muy vinculado con el proceso evolutivo. Otra característica de los seres vivos es el crecimiento. Crecimiento es mucho ya más fácil de visualizarlo, es el aumento irreversible de tamaño, la masa o el número de células de un organismo. En los organismos multicelulares, este proceso va a estar coordinado con mecanismos de diferenciación y organización funcional y así permiten el desarrollo armónico del individuo. Cuando hablamos de crecimiento, no hablamos solamente del aumento de tamaño de una célula, por ejemplo, que puede aumentar de tamaño, sino que también el aumento en el número de células y así va aumentando la complejidad estructural del organismo. Se puede referir a las dos maneras. Otra característica es la irritabilidad, que es la capacidad de percibir estímulos. ¿Qué son los estímulos? Cambios que pueden ocurrir en nuestro ambiente o cambios que van a ocurrir dentro nuestro. Esta capacidad para percibir estímulos tiene que ser tanto del medio interno, es decir, lo que está pasando adentro nuestro, como del medio externo. Voy a poner un ejemplo de estímulo del medio externo porque es mucho más sencillo. Tengo la luz apagada y se prende la luz. Ahí estoy percibiendo un cambio en el medio y que yo lo pueda percibir es lo que me da la irritabilidad, lo que le da esta característica. Luego, cambios del medio interno es un poquito más difícil de visualizarlo porque nosotros no somos conscientes de ese cambio, pero nuestro cerebro sí se da cuenta de esos cambios. Entonces, quizás hay hay una distensión, o sea, se estira una pared de un órgano, eso es un cambio en el medio interno. Y nuestro cerebro puede procesar esa información y puede dar una respuesta adecuada. Y eso también es parte de la irritabilidad, poder dar una respuesta adecuada. Bien, otra característica de los seres vivos es el movimiento, que también es mucho más fácil de visualizar, es la capacidad de los seres vivos de producir desplazamientos corporales o movimientos de alguna de sus partes y en algún momento de su vida, porque vamos a tener organismos que no se van a mover durante su vida, se van a quedar quietitos, pero bueno, en algún momento de su desarrollo ha tenido movimiento. Ocurre desde los seres humanos, como nosotros, que nos podemos mover, hasta células individuales que van a tener diferentes estructuras que le permiten generar ese movimiento. Otra característica que también quiero que le presten mucha atención, porque nos va a servir después, vamos a volver a esta característica millones de veces durante el curso, es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad de los organismos de poder mantener relativamente constantes las condiciones de su medio interno, aún frente a variaciones del medio externo. Es decir, nosotros
adentro nuestro están ocurriendo un montón de procesos fisiológicos. Está funcionando nuestro sistema digestivo, digiriendo comida, está funcionando nuestro sistema respiratorio porque nosotros respiramos, los nutrientes y gases están circulando por nuestra sangre, nuestras células están generando ATP y cumpliendo sus funciones. O sea, va a pasar de todo adentro de nuestro organismo. Y eso va a pasar afuera, o sea, en el ambiente, aunque hagan 25 grados, que es una temperatura linda, aunque la temperatura baje a 0 grados y nos levantemos con un frío tremendo, o en verano que hace 35 grados a la sombra y nos morimos de calor, y nosotros estemos, uy, no, qué calor, o sea, todo eso va a pasar afuera nuestro, va a tronar, va a llover, va a haber cambios de humedad, cambios en la luminosidad, o sea, va a poder pasar de todo en el medio externo, pero nuestro organismo sigue cumpliendo sus funciones, o sea, nuestro medio interno sigue constante. Eso es la homeostasis, que podamos mantener relativamente constantes las condiciones del medio interno frente a variaciones del medio externo. Yo di el ejemplo a nivel organismo completo, pero esto va a pasar en todos los niveles. Las células también van a tener una capacidad homeostática porque van a poder mantener su medio interno frente a variaciones del medio extracelular, que es su ambiente básicamente. Así que tener en cuenta que esto pasa en todos los niveles. Y finalmente llegamos a la última característica de los seres vivos, que va a ser la herencia o mutación. Yo en una parte del video les había dicho que adentro nuestro, en nuestras células, tenemos como un código que brinda la información de cómo nosotros estamos formados. Eso es el ADN, es lo que llamamos el material genético. Este material genético, durante la reproducción, se va a transmitir a la descendencia. Y ese proceso de transmisión del material genético es lo que nosotros llamamos herencia. Por otro lado, ese material genético va a sufrir modificaciones, o sea, ese código que va a estar formado por letras va a poder sufrir modificaciones en las letras que lo forman. Eso es lo que llamamos una mutación. Algunas mutaciones son perjudiciales y hace que el organismo no pueda terminar reproduciéndose, pero otras mutaciones no son como neutras, no pasa nada o son incluso beneficiosas. Y esto es súper importante porque es lo que genera variabilidad en los organismos. Estas mutaciones, estos cambios, alteraciones estables en la secuencia, en el código del material genético, es lo que nos da variabilidad a nivel especie y eventualmente nos permite sobrevivir. Bien, con esto terminamos la primera parte de la clase. Ahora va a seguir la segunda parte, donde hablamos de clasificación. Vuelve de nuevo este arbolito de animales, de todos los animales que hay, para volver a mostrar esta gran variabilidad, esta gran diversidad de seres vivos que existen. Entonces, hay una parte de la biología que se encarga de estudiar esa diversidad, y eso es la sistemática. La sistemática es la rama de la biología que va a estudiar la diversidad de los seres vivos y además las relaciones de parentesco entre ellos. Es decir, estudia de dónde vienen, con qué otros animales están relacionados, y eso, como que puse una coma y va un punto. Estudian de dónde vienen y que con otros animales están relacionados. La sistemática, para poder cumplir esta función de clasificar seres vivos y relacionarlos entre ellos, va a utilizar a la taxonomía, que la taxonomía es la ciencia que se ocupa de la descripción, denominación y clasificación de los seres vivos. En muchos lugares van a leer las palabras sistemática y taxonomía como sinónimos, incluso, quizás yo también lo diga, porque la verdad es que
hoy en día, en el contexto actual, medio es lo mismo, porque acá, para clasificar a los organismos, utiliza las relaciones de parentesco. Entonces, bueno, como que son dos disciplinas que medio no las podemos separar. Siempre hablamos de sistemática y de taxonomía. Pero bueno, tengan en cuenta que existe esa diferencia entre lo que es la sistemática y lo que es la taxonomía. Y que la sistemática utiliza la taxonomía para poder cumplir su función. Bien. Un hito fundamental en la historia de la taxonomía fue la existencia y el trabajo de este señor que se llamó Carlos Linneo. Fue un naturalista que vivió durante el siglo XVIII, básicamente el padre de la sistemática, porque fue el que, si bien antes de él hubo varias personas que atinaron a clasificar la gran diversidad de seres vivos que había, Linneo propuso un sistema ordenado, que es el que se utiliza hasta hoy en día, se lo llama sistema de clasificación lineal. ¿Qué características tiene este sistema de clasificación lineal? Se va a basar en una estructura jerárquica. Eso quiere decir que vamos a tener grupos más amplios que van a incluir a grupos más pequeños y a su vez ese grupo va a incluir grupos más pequeños y a su vez van a incluir grupos más pequeños, es decir, cada grupo incluye a los anterior y en cada grupo surgen nuevas características, en donde cada uno de estas barritas va a ser un grupo o categoría taxonómico. Los organismos que se agrupan en categorías taxonómicas lo van a hacer con una amplitud decreciente, es decir, desde lo que es lo más pequeño, que es una especie, va a poder incluirse en un nivel más amplio y a la vez a un nivel más amplio y así sucesivamente. Ahora lo vamos a ver bien con ejemplos. Pero bueno, eso es un sistema de clasificación jerárquico. ¿Cuáles son estos grupos taxonómicos? El más amplio es el reino. Va, en realidad, acá la imagen está mintiendo porque hay incluso uno más amplio, más o menos, que va a ser el dominio. O sea, el más amplio, pero bueno, no todas las imágenes tienen eso, así que dominio. Perdón, chicos, guarden un segundo.
Perdón, chicos, tuve que frenar el video un segundito. Me olvidé en lo que me había quedado. Ah, el sistema más amplio es el dominio, que va a incluir a un montón de seres vivos, o sea, como el grupo más amplio en el que se puede, valga la redundancia, agrupar seres vivos. Luego vamos a tener el reino. Perdón, me olvidé decir de los dominios que entonces agrupan a los seres vivos según características celulares y moleculares fundamentales. Luego vamos a tener el reino, que reúne grandes conjuntos de organismos que tienen rasgos generales. El filo, o cuando estamos hablando de botánica, de plantas, también se lo puede llamar división, va a agrupar organismos que comparten un plan general de organización. Entonces vamos a ir anotando. Reino, perdón, dominio. Dominio, habíamos dicho características celulares y moleculares fundamentales. Dominio, ya es eso. Ah, perdón, reino, rasgos generales comunes. El filo, comparten un plan general de organización. Luego vamos a tener la clase, que la clase reúne órdenes relacionados entre sí, ya a partir de ahora van a ser como autodenominativa, básicamente. Entonces, reúne órdenes similares entre sí. El orden agrupa familias con características similares. Luego vamos a tener las familias, que reúne géneros emparentados. Los géneros, que incluye especies próximas entre sí. Y la especie, que va a tener su definición propia, la vamos a poner acá, es la unidad básica de la clasificación biológica, definida como un grupo de organismos capaces de reproducirse entre sí y producir descendencia fértil, compartiendo características físicas y genéticas similares. Y aquí les puse el ejemplo de los humanos. La especie se denomina Homo sapiens, que se van a caracterizar por tener frente alta y delgados huesos craneales y bueno, un montón de características más, pero más o menos en rasgos generales. El género del Homo sapiens cada vez más amplio, ¿no? El género va a ser Homo, que van a ser homínidos con postura erguida y cerebros grandes. Acá ya no solo vamos a tener Homo sapiens, vamos a tener Homo sapiens, Homo, ya me olvidé las especies de Homos, pero Homo habilis era uno, Ergaster, y bueno, a lo largo de la historia evolutiva de los seres humanos hubo un montón de géneros Homos. Luego tenemos la familia, que son los homínidos, primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional. Entonces, en la familia homínidos ya vamos a tener a otros primates, como como los chimpancés, que como verán ya es un grupo mucho más amplio.
Luego vamos a tener el orden, que van a ser los primates, que son mamíferos con clavículas y dedos prensiles. Entonces acá ya involucra lo que son todos los monos, básicamente. La clase va a ser los mamíferos, que se los define como cordales con pelaje o pelo y glándulas mamarias. Es decir, ya estamos hablando de todos los animales que tienen pelos y glándulas mamarias, un grupo mucho más amplio. El filo es cordados, que son animales con columna vertebral, entonces aquí se van a incluir todos los animales con columna vertebral. ¿Por qué? Porque comparten una organización corporal común. Luego el reino, que va a ser animalia, que son organismos capaces de moverse por sí mismos, dice acá. Pero además de eso, tienen células animales, o sea, a nivel celular, tienen células animales. eh, y luego vamos a tener el dominio, que aquí no está, que va a ser eucaria, que van a ser todos los organismos que tienen células eucariotas. Entonces, como ven, partiendo desde la especie común, jerárquicamente se puede clasificar en estas todas categorías. Y las categorías más amplias incluyen a todas las pequeñas. Voy a volver a la diapo de especie porque quiero mostrarles que las especies tienen una forma particular de nombrarse. Esta forma se denomina sistema binomial, en donde el nombre de la especie está compuesta por dos partes, es un nombre compuesto. La primera, que se llama el género, se escribe con la primera letra mayúscula y el resto en minúscula. Y la segunda es el epíteto específico. Se escribe todo en minúscula. Y siempre el nombre de la especie tiene que estar en itálica, en cursiva, o si yo lo estoy escribiendo a mano, Homo sapiens, lo subrayo. Siempre. Esa es la forma correcta de nombrar a las especies. Entonces, nosotros habíamos dicho que la sistemática se estudia de clasificar los seres vivos y estudiar las relaciones de parentesco. ¿Cómo estudia las relaciones de parentesco? No, voy a ir con otra primera. Lo estudia definiendo a los antecesores comunes. Entonces, se definen antecesores comunes. Esto quiere decir que vamos a poder encontrar, voy a poner otro color, perdón, dos especies, acá en lo más arriba tenemos especies, que ambas vienen de otra. A esta otra, a esta especie en particular, se la denomina el antecesor común de B y C en este caso. Entonces, acá, B y C, ya podemos establecer un grupo de parentesco. Por otro lado, el grupo D y E vienen de otra especie, diferente a las que vienen B y C. Entonces, esta verde va a ser el antecesor común de D y E. Y acá podemos establecer otro grupo de parentesco. Por otro lado, este grupo D y E, a su vez, proviene, ¿por qué? Porque el antecesor común de D y E viene de otro bicho. Entonces, a este se lo llama antecesor común de D, E y F.
Y todos estos van a ser otro grupo. A su vez, el grupo celeste con con el grupo rojo van a tener otro antecesor común. Entonces, se puede determinar todo otro grupo teniendo en cuenta ese antecesor común. Y todos están relacionados perdón, antes de ir a eso, vamos a ver que además la especie A comparte un antecesor común con este último que había estado acá. Entonces, en conjunto se forma todo otro grupo gigante. Entonces, acá partimos de lo más amplio, que es este antecesor común de aquí, que le va a dar origen a todos los demás. Entonces, todos estos, se puede establecer una relación de parentesco entre todos estos. Pero después A se quedó, como que se diferenció, y surgió otro bichito. Este bichito luego fue sufriendo cambios evolutivos, procesos de especiación se llaman, que dio origen a este y por otro lado dio origen a otra población esta, que eventualmente se dejaron de reproducir entre sí y formaron especies diferentes. Pero como ambos provienen del mismo lugar, todos estos van a tener un cierto parentesco, como que comparten un tatarabuelo, por así decirlo, o un bisabuelo, mejor dicho. Luego este también va a separarse en dos líneas y estos acá entonces forman un grupito. Este es el grupo que comparten padre, estos tres es el grupo que comparte abuelo y estos son los dos grupos B y C que comparten padre. Entonces este y este van a ser básicamente como primos. O sea, ven que se pueden establecer todas relaciones de parentesco que se definen tratando de establecer cuál es el antecesor común y cómo se relacionan las especies de arriba entre sí de acuerdo a los antecesores comunes que tuvieron. Fue un medio un lío esto, chicos. Es medio un lío de entender. Para que se den una idea, yo soy bióloga, en la carrera de biología tenemos una materia de esto entera, como es súper complejo de entender para verlo en 10 minutos de video, pero bueno, tienen la bibliografía, que creo que la bibliografía del curso es el Biología de Curtis. Ahí pueden leer muchísimo más al respecto, pero espero que el concepto general se haya entendido de los antecesores comunes. Entonces, volviendo, repitiendo. A los grupos se los establece de acuerdo a los antecesores comunes que tuvieron. Entonces, la sistemática va a agrupar grupos taxonómicos de acuerdo a si tuvieron antecesores, ya si sigo redondeando esto, así tuvieron antecesores comunes. Hay tres formas de clasificación. Lo que es un grupo monofilético, que es donde los descendientes comparten un mismo antecesor común. Va a haber grupos parafiléticos, que incluye al antecesor común, pero alguno de los descendientes, a este no lo incluye, a este no lo incluye y a este no lo incluye. Y luego vamos a tener grupos polifiléticos, donde se incluyen algunas especies que no tienen antecesores comunes. La sistemática siempre va a tratar de buscar y de organizar a los organismos en grupos monofiléticos, porque un grupo monofilético, es decir, individuos no, especies, o cualquier otra categoría taxonómica que comparte un antecesor común, quiere decir que es un grupo natural. O sea, evolutivamente
forman un grupo común porque vienen del mismo lado, básicamente. Entonces, los grupos naturales, los grupos verdaderos, son aquellos en donde todos toda la categoría, o sea, todos los descendientes, si estamos hablando de clasificación de especies, todas las especies, se vienen de un mismo antecesor común. Vienen de un mismo lado, entonces evolutivamente van a formar un grupo real. Siempre estas clasificaciones y por ende los grupos taxonómicos van a reflejar relaciones de parentesco reales. Y acá se vuelve un poco más difusa la línea entre lo que es clasificación y lo que es establecer relaciones de parentesco, porque para poder clasificar a los organismos necesito establecer relaciones de parentesco. Entonces es como una gran acción. Hoy en día, en la sistemática, como que se va haciendo todo al mismo tiempo. O sea, se descubren las relaciones de parentesco, en base a eso se clasifican y así sucesivamente. Acá puse un ejemplo para que, de nuevo con el ser humano, para que podamos ver lo de las relaciones de parentesco. Voy a ir acá primero. Nosotros teníamos el Homo sapiens. El Homo sapiens en este nodo. Luego teníamos al género Homo, que eran homínidos con postura erguida y cerebros grandes. Bueno, acá no aparece, pero la familia homínidos. Entonces, los homínidos incluye a los chimpancés, a las gorilas y a los orangutanes. Todos estos van a tener un antecesor común. O sea, van a venir de un mismo lado. Por eso, a lo que es la familia homínide es un grupo natural monofilético, porque comparten un antecesor común. Luego, si a esto le sumamos al resto de los primates, el gibón, el mono araña y el lémur, vemos que últimamente van a compartir todos un antecesor común. Entonces, lo que es primates también va a ser un grupo monofilético natural. Y después voy a borrar estos colores. Podemos a su vez ver que orangutanes y humanos van a compartir un antecesor común más próximo. Entonces, el grupo formado por orangutanes y humanos también es un grupo monofilético y establece relación de parentesco entre ellos, o sea, básicamente van a ser estos primos que les dije. Y después también con el gorila hay otro antecesor común, entonces estos tres van a formar otro grupo monofilético, como que es cada vez más jerárquico, más inclusivo y siempre teniendo en cuenta que hay un antecesor común, que vienen del mismo lado, hay una especie, un eslabón que quizás lo conocemos, quizás no, que le dio origen a todos estos. Ahora, ¿qué información se usa para la clasificación de los organismos? Vamos a tener información. Ay, perdón, chicos, está mi gata quejándose, espero que no se escuche en el video. Bueno, vamos a tener qué información es usada en la clasificación de los organismos. Morfológica, forma externa, estructura interna, o sea, todo lo que es anatomía. Vamos a tener la genética, cuál es la secuencia de ADN, los genes, ese código que les había hablado, el material genético, también se utiliza para clasificar a los organismos. Fisiología, cómo funcionan los órganos, el cuerpo,
los sistemas, los diferentes, acá un ejemplo burdo, vamos a tener animales que respiran por pulmones y animales que respiran por branquias en el agua. Ahí tenemos algo de fisiología que permite agrupar a peces diferente de amniotas, que son organismos por fuera del agua. Entonces, bueno, fisiología, ecología, dónde vive ese ser vivo, cómo se relaciona con su ambiente, cómo se relaciona con otros organismos, de qué se alimenta, citología, cómo son las células, cómo son sus cromosomas, cómo es su cariotipo, y más, quizás, y más ejemplos que, bueno, ahora estos son los principales. Te juro. Bien, y vale la pena remarcar que estas características a priori pueden parecer, hay ciertas características que a priori pueden parecer que vienen del mismo lado, pero en realidad no. Con esto nos referimos a lo que son características análogas y características homólogas. Por ejemplo, las alas. Las mariposas tienen alas y vuelan al igual que los mosquitos. Y las aves tienen alas, también vuelan, y después tenemos a los murciélagos, que también tienen alas y que también vuelan. Pero esto es suficiente, o sea, esta similitud es suficiente para poder decir que un grupo está emparentado. No. ¿Por qué? Porque no vienen del mismo lado esas alas. Nosotros no podemos decir que las alas de una mariposa está formada de la misma manera y viene del mismo lado que la ala de un pájaro. Y como esta característica no viene de un antecesor común, es que no podemos establecer un grupo monofilético natural. En todo caso, sería un grupo polifilético. Acá vamos a tener la mariposa y acá vamos a tener el ave por otro lado. O sea, que son estructuras que cumplen la misma función, pero tienen un origen diferente. En cambio, las estructuras homólogas son las que tienen un mismo origen. Por ejemplo, el miembro del delfín, que es como una aleta, con el ala de un murciélago. ¿Por qué? Porque como está formado con huesos, húmero, radio, cúbito, todos huesos del miembro quiridio, de la mano y del brazo, en el murciélago interiormente está formado por los mismos huesos, simplemente que están modificados y la piel que está por fuera también está modificado, entonces adquieren diferentes funciones. Estos son homólogos. ¿Por qué? Porque tienen un origen común, que es el miembro quiridio del primer tetrápodo, que un tetrápodo es el animalito, el primero que caminó en tierra, que salió del agua y caminó en tierra. Entonces, como tienen un mismo origen, se puede decir que son homólogos. Entonces, a todos los bichitos que tienen miembros quiridios los vamos a clasificar en un grupo natural monofilético. Aquí se ve bien lo del miembro. Ven que el brazo de un humano, la pata de un gato, la ballena y el murciélago van a tener los mismos huesitos que están en diferentes colores, solamente que con diferente forma. Algunos más largo, otros más corto, qué sé yo. Y es lo que hace a las diferentes funciones. Pero todos estos van a venir del mismo lado y por eso se los clasifica en un mismo grupo monofilético. Bien, tradicionalmente
cuando surge esta clasificación, que hablamos hasta nivel reino, donde se pensaba que era lo más amplio, surge una clasificación que se llama de los 5 reinos, en donde se clasifican, por un lado, los protistas, esto todo hablando de células eucariotas, ¿no es cierto? No, eucariotas no, eucariotas sí, procariotas también. Monera, en donde vamos a tener células procariotas justamente, bacterias de diferentes tipos. Los protistas son organismos unicelulares o multicelulares formados por células eucariotas. Luego vamos a tener al fungi, que está formado por los hongos, al reino vegetal por las plantas y al reino animal por los animales. Esta fue la clasificación predominante durante muchísimo tiempo, hoy en día se sigue estudiando, de hecho seguimos usando el grupo animal, vegetal y fungi. Pero ¿qué pasa? Acá se empezaron a ver cosas diferentes. O sea, se empezó a ver que organismos de este grupo, arqueobacterias y eubacterias, no tenían un mismo antecesor común. Entonces, esta clasificación quedaba obsoleta porque Monera pasaba a ser un grupo polifilético. ¿Por qué? Porque no tenían un antecesor común. Entonces surge la clasificación de los 3 dominios. En donde, a partir de un antecesor común para absolutamente todos los seres vivos, o sea, el primer ser vivo, digamos, van a surgir 3 grandes dominios. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Dentro del dominio eucaria se siguen utilizando los reinos fungi, vegetal, animal y, según alguna bibliografía, protista. Pero el Monera es el que quedó obsoleto. Entonces vamos a hablar un poco de estos reinos. Bacteria y arquea van a ser organismos unicelulares procariotas, con células procariotas. Después, más adelante, vamos a ver lo que son las células procariotas y eucariotas, pero ahora lo que yo quiero que entiendan es que las células procariotas son células más sencillas estructuralmente que las células eucariotas. Acá había hecho un cuadro, ya las diapos las hice hace unas semanas y me olvido de lo que pongo. Entonces, tipo celular, arquea y bacteria se diferencian, o sea, tienen todas características muy similares en lo que es su pared celular, porque arquea, bueno, después vamos a ver esto bien en detalle cuando veamos las estructuras celulares, pero yo ahora quiero que entienda que tienen esta diferencia. Se diferencian también en el ambiente en donde viven, porque arqueas viven en ambientes extremos, mientras que bacterias viven en todos los ambientes. Entonces, a priori tenemos esta primera clasificación en bacteria y arquea. Luego vamos a tener a los eucariotas, que van a tener células eucariotas, y van a ser ya, pueden ser unicelulares, pero también van a dar origen a los organismos pluricelulares. Dentro del grupo bacteria vamos a tener 2 grupos, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas, que se llaman así por cómo reaccionan a la coloración de gram y van a tener diferencia en cómo es su pared celular, porque unas tienen una pared, las gram positivas, gruesa de peptidoglicano, mientras que las negativas tienen una pared delgada. Y eso hace que el colorante se retenga de diferente manera, entonces van a tener diferentes colores cuando se los tiña. No voy a entrar en detalle en esto porque en la clase donde vemos estructuras celulares vamos a ver pared celular y primero tenemos que ver, además yo les digo, capa gruesa de peptidoglicano, que corno es un peptidoglicano, ¿no es cierto, chicos? Porque esto es la primera clase.
Pero bueno, yo quiero que tengan en cuenta que existen estas clasificaciones más adelante cuando ya estudiemos un poquito más sobre biología y entendamos un poquito mejor las estructuras. Vamos a volver sobre esto, pero por ahora, que es la clasificación, yo quiero que sepan que existe este tipo de clasificación. Y después vamos a tener a Eucaria, que Eucaria va a tener los distintos dominios, los distintos reinos, recordando que Monera quedó obsoleto. Vamos a tener a los protistas, que van a ser organismos eucariotas, unicelulares o pluricelulares complejos, más sencillos, perdón, como las algas. Vamos a tener fungi, que son los hongos, que se caracterizan por ser organismos saprófagos, es decir, que se alimentan de materia orgánica. Tienen pared celular particular con una estructura que se denomina quitina, con una molécula, mejor dicho, que se denomina quitina. Se pueden reproducir tanto asexual como sexualmente. Luego tenemos el reino vegetal, que va a estar formado por células eucariotas vegetales, que vamos a ver que tienen ciertas características como una pared celular y cloroplastos. Son autótrofos, pueden generar sus propios alimentos a partir de la energía lumínica. Y luego vamos a tener a los animales, que tienen eh, células eucariotas de tipo animal y van a ser heterótrofos, es decir, necesitan consumir a otros organismos. A todo esto, les voy a plantear una pequeña incógnita, que es, si estamos hablando de organismos vivos y que tienen todas estas características, ¿hay organismos no vivos? O sea, ¿existen formas que no podemos considerar vida porque no cumplen con esas características? Sí, existen. Por ejemplo, los virus. Y hay un debate muy grande a ver si los virus son seres vivos o no son seres vivos. Hoy en día no se los considera seres vivos. Quizás si leen algún paper diga que sí, pero bueno, lo dejo a su criterio. ¿Y por qué no son seres vivos? Bueno, qué pregunta. Vamos a ver cómo está formado un virus. Un virus está formado por un ácido nucleico, que es material genético del ácido nucleico, o sea, ADN o ARN, que está envuelta por una capa de proteínas. Estas proteínas se denominan capsómeros y en conjunto forman la cápside. O sea, tienen biomoléculas, son un conjunto de biomoléculas que tienen cierta organización estructural. Pero ¿qué pasa? En primer lugar, el virus no intercambia materia y energía con el medio, no tiene un metabolismo propio. Por otro lugar, si está solito, y después estructuralmente pueden tener una envoltura adicional y a estos que es formado por lípidos y a estos y glúcidos y a estos se los denomina virus envueltos. No intercambian, había dicho, materia y energía con el medio. Y por sí solos, cuando están así solitos, no se pueden reproducir, justamente porque no tienen metabolismo, porque no tienen la capacidad de sintetizar moléculas y de catalizar reacciones y de catabolizar moléculas. Pero sin embargo, los virus sí se reproducen. ¿Cómo? Bueno, porque esto es una célula, ¿no? Ingresan a una célula y ahí utilizan la maquinaria de las células para reproducirse. Eventualmente la célula muere y se liberan todos los virus a partir de uno que entró. Entonces se reprodució un montón. Pero por sí solo no puede reproducirse, sino que necesita de esa maquinaria que tiene la célula.
Por eso no son considerados seres vivos, porque no reúnen las características de los seres vivos. No tienen metabolismo, no se pueden reproducir por sí solos, no tienen homeostasis. Sí, igual se reproducen, si tienen otras células, sí tienen la capacidad de herencia y mutaciones, sí eh, tienen una organización específica, no la organización a nivel celular, porque no llega a ser una célula, pero bueno, cierta organización tiene. Pero bueno, no tiene las características más importantes como metabolismo, reproducción por sí solo, homeostasis, entonces no se lo puede considerar como un ser vivo. Entonces, si no, no es un ser vivo, ¿qué es un virus? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, se los llama agentes infecciosos. Agentes infecciosos no vivos, básicamente. Además de los virus, vamos a tener otras formas infecciosas, como por ejemplo los viroides, que es literalmente una molécula de material genético, una molécula de ADN o ARN que ingresa a otra célula, estos están en células de plantas, ingresan y se reproducen y salen, onda, ni siquiera tienen una organización específica estos, son nada más, es un nivel molecular, porque es una molécula de ácido nucleico. Y luego vamos a tener a los priones, que los priones son proteínas. O sea, tampoco tenemos una organización específica, son literalmente proteínas. ¿Qué son? Proteínas, que es una macromolécula que vamos a ver la clase que viene, que está mal plegada. ¿Por qué? Porque las proteínas cuando se sintetizan necesitan plegarse para cumplir su función. Y el prión es una proteína que se plegó mal, entonces va a ser como una proteína enferma, por así decirlo. Y, e induce a otras proteínas a que se plieguen mal, o sea, a que se desplieguen, digamos. Entonces empiezan a funcionar mal las proteínas de al lado. Y eso causa enfermedad en el ser vivo que tenga esos priones o que se contagie con esos priones. Entonces, bueno, sigue siendo un agente infeccioso, pero de nivel molecular. De ninguna manera se va a considerar un ser vivo si es literalmente solamente una proteína que contagia a otras proteínas. Y bien, con eso hemos terminado la clase de hoy. Gracias por quedarse escuchando el video. Este primer video quizás fue un poco corto, la idea es que los videos de la clase duren 2 horas, pero bueno, siempre lo que es introductorio, yo siempre pienso que voy a tardar más. No, después los temas que siguen ya son muchísimo más largos y no quiero empezar como un tema en un video y dejarlo en stand-by una semana hasta que se suba el próximo. Por eso cuando pasa eso, corto los videos un poquito antes. Pero, pero bueno, esto es con la introducción a la biología. La clase que viene vamos a seguir en la unidad 1, vamos a ver composición química de los organismos. Y bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido muy bien el video y estudien mucho. Que tengan buena semana. Adiós.